Rodríguez es un profesional español que trabaja mucho sobre el síndrome de Down. Yo, con el perdón de todos ustedes, me voy a permitir incluir una cosa más, que es la que nosotros queremos compartir hoy con ustedes, y es: aprendan a no tener miedo. Quienes estamos hoy acá venimos en representación de otras personas y de otros equipos, ¿sí? Lamentablemente no vamos a estar todos en esta presentación por una cuestión de disponibilidad, pero sí tratamos de incluir las voces de todas las personas que acompañaron a Simona a lo largo de su escolaridad. Soledad Sarabia está en representación de la familia, ¿sí? También está Marcelo sentado, están sus hermanos, falta una de sus hermanos que está estudiando en Olavarría. María Paz Nievas está en representación del equipo terapéutico, ella fue su acompañante y sigue siendo su acompañante desde hace mucho tiempo, pero también vamos a escuchar las voces, que algunas de ellas nos están acompañando, de otros profesionales que la están acompañando en su trayectoria. Adriana Raimondi fue maestra de Simo en primaria y nos va a contar algunas cosas que pudo aprender a lo largo del acompañamiento que le hizo a Simona, y a lo largo de 2 gestiones directivas distintas, y de alguna manera todo lo que se fue logrando también fue en función de esos equipos. Ana Angulo fue profesora de secundaria de Simona, en Construcción de Ciudadanía y nuevamente en 5º año en Derecho, y ella está representando a otros profesores y también de alguna manera a los 2 equipos directivos que acompañaron la trayectoria de Simona en el nivel. Y yo estoy de hilo conductor del área de servicios educativos. Esta imagen para nosotros es muy poderosa, y a la hora de pensar qué fue lo que pasó con Simo desde que empezó su trayectoria escolar hasta el día de hoy, que está a mañana ya de terminarla, hay algo que nosotros creemos que fue el factor fundamental del éxito, que fue la buena articulación entre la familia, los equipos y el colegio, ¿sí? El que hayamos tenido esta articulación no quiere decir que el camino haya sido fácil. Hubo momentos en los que teníamos desacuerdos más fuertes, más bonitos, pero que de alguna manera u otra buscábamos trascenderlos confiando en las otras 2 partes de esta mesa de 3 patas, ¿no? Nosotros esto lo sostenemos no solo para nuestros alumnos con proyectos de inclusión, sino también para nuestros alumnos en general. Nosotros consideramos que ni el colegio tiene la verdad ni la familia tiene la verdad, sino que la verdad sobre cada alumno la vamos construyendo entre los 2. Y en los casos de inclusión mucho más necesitamos incorporar y apoyarnos en esta alianza en los equipos que acompañan a los alumnos. ¿Por qué les decía recién que esta imagen para nosotros es muy poderosa? En algún momento nosotros pensábamos en engranajes, ¿no? Como engranajes de una máquina que en la medida que se movían suave y acompasado, la máquina podía funcionar y no se rompía. Los avances que se vienen viendo en educación, que se vienen viendo en las cuestiones vinculares, sobre todo por pandemia y demás, nos mostraron que no estamos hablando de máquinas, que al hablar de personas son como procesos donde tenemos que tener mucha flexibilidad, pero a la misma vez firmeza, como el bambú, como las plantas de varas largas, ¿no? Que se pueden mover sin quebrarse, para que esa flor que salga sea lo más linda posible. Este puntito de acá del centro de alguna manera representa a nuestros alumnos o los hijos o los pacientes, según de cuál de las 3 patas estemos hablando. Y los 2 que sostienen abajo, ¿sí? Venimos a hacer, en el caso que lo usamos más habitualmente, que es para hablar de la familia y del colegio, como esos 2 colores que se unen para formar otro más. Y el hecho de que tenga las curvas es para hablar justamente de esa flexibilidad, da como una imagen de baile, ¿no? Como una danza donde vamos juntos acompañándonos y tratando de poner siempre en el centro al alumno y confiando y tratando de crecer.
dando un poco este contexto para que ustedes puedan entender desde qué lugar armamos esta presentación. No es desde el lugar de decir nosotros sabemos cómo hacer las cosas o venimos a presentarle lo bien que trabajamos, sino que venimos a hablar de los desafíos que Simo nos propuso a cada uno de nosotros y cómo hicimos para sortearlos. Le voy a dar la palabra a Sole para que nos cuente un poco en representación de la familia cómo fue para ella el primer desafío que le presentó Simona. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Soledad, soy la mamá de Simona. Acá está Marcelo, el papá, Camilo, Pieri y Renata, que están en la barría. Bueno, y represento un poco lo que es la familia de Simona, que está allá en el fondo, sentada. Y bueno, quería contar un poco desde el lugar nuestro que pasó. Cuando nació Simona, yo digo que es como si hubiera venido alguien a decirte que todo lo que habías escrito hasta ahí o todo lo que sabías hasta ahí, ahí se acaba, ¿no? Es como si alguien viniera y todo lo que escribiste te rompieran el libreto y te dijeran, ¿sabes qué? Volver a escribir. Y tenés que cambiar el concepto de lo que es familia, de lo que es estar unidos, de lo que es avanzar, de lo que es ir a lograr cosas tan sencillas como ir a la obra social a pedir algo, se vuelve casi una excursión a los indios raqueles. Tenemos un montón, millones de anécdotas. Ir a anotarla al jardín lo mismo, todas son cosas que empiezan a ser más difíciles, distintas, y uno empieza a entender lo que quiere para la familia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la inclusión real, la inclusión verdadera, esta que nos dice que las personas están dentro de este mundo, el mundo no tiene síndrome de Down, y son ellos que tienen que estar en el mundo y el mundo aceptarlo, ¿no? Es un poco esa la mirada que fuimos haciendo. Bueno, la trayectoria de Jardín tuvo algunas idas y vueltas, pero fue bastante llevadera. Tuvimos más lío con el tema de las obras sociales. Y el gran desafío para nosotros era la escolaridad, ¿no? La escolaridad es como la columna vertebral de lo que va a ser la educación en ella. Y lo que nos pasó es que empezamos a anotarlas en los colegios, en los distintos colegios. Habíamos elegido con Marcelo, habíamos hecho un listado de colegios y de a poco se nos iban cayendo. Nos decían, por ejemplo, no hay vacante, y nos decían, sí, pero esperate que voy a intentar a ver si se va este chiquito, que se iba a ir a vivir a Tierra del Fuego, y esperar. Entonces nosotros veíamos, no, lo están intentando, y seguramente si se hace una vacante nos van a llamar. Y después me acuerdo que hablando con una amiga en el hospital, me dice, che, fui a tal colegio, voy a ir a averiguar. No, le digo, justo en ese grado no hay vacante, en primer grado no va a haber vacante, en sale 5 no va a haber vacante, y en primer grado tampoco. Entonces me dice, no, me dice al otro, me dice, fui, la anoté a mi hija, a mi sobrina, dice a todos los hermanos, o sea, sobraban las vacantes, ¿no? No había vacantes para nosotros. Así que bueno, empezás un poco a entender cómo era. Se nos fueron cayendo, estar primeros en la lista, pasamos a estar número 35, a estar sí, prioridad primero. Después, cuando fuimos a vernos en la lista, estábamos número 24, estaban primero los hermanos de los alumnos, los hijos de las maestras, los nacidos en Tandil, los extranjeros, los refugiados, estaban todos, y el último nosotros, ¿no? Estaba Simona. Así que bueno, un poco ahí uno empieza a entender que no tiene lugar para lo que quiere, ¿no? Y siempre como esta cosa de por qué no la llevas a escuela especial, que no era lo que nosotros queríamos, no era lo que nosotros queríamos. Nosotros teníamos un modelo donde mirábamos mucho lo que pasaba en otros países, y yo insistía y decía, como médica, decía, esto no es que nos falta tecnología, nos faltan ganas de hacerlo, porque la inclusión es ganas de hacerlo. Así que bueno, se nos fueron cayendo todos los colegios. Lo más lindo que nos pasó en los primeros años fue hacer el equipo terapéutico de Simona, con Celeste en Buenos Aires. Bueno, María Hilda, que fue una luz para nosotros acá, hoy no está.
no me quiero quebrar, pero bueno, María Hilda hizo un montón y bueno, llegó un momento de no tener un colegio. Y el colegio menos pensado, la verdad, era Santo Domingo, porque era un colegio bilingüe, era un colegio, tenía doble escolaridad, y por más que iba Renata, la más grande nuestra, y Camilo, no era el colegio que habíamos pensado. Bueno, tuvimos una semi-propuesta, nos agarramos de eso, hubo unas idas y vueltas. Yo me acuerdo un día, antes del colegio Santo Domingo, me sentí un día en la calle Santa Marina, con esos escalones en la vereda, con esos escalones grandes que tiene por el empedrado. Lo llamé a Marcelo llorando a los gritos, le digo, no tenemos colegio. Y lo que pensaba es hay que irse de Tandil porque no había colegio para ella. Así que bueno, surgió la idea de Santo Domingo y bueno, con idas y venidas, como para hacerlo al siguiente año, entró con dudas de todos lados, a ver si se podía o no se podía. Lo que pasa con los colegios, a diferencia de la obra social, vos a la obra social entrás no te dejan entrar, le haces carta de documento, amparo. Vos al colegio tenés que hacer que la quiera tener, porque si no, no podés dejar a tu hijo en un lugar que no la quiera tener. Entonces esa es la gran diferencia. Y vos, la obra social, si no te pagó, lo podés pagar vos como sea. Pero el colegio es irreemplazable para ellos. Uno puede inventar un trabajo, inventar un montón de cosas, pero no puede inventar un colegio. No se puede inventar un colegio. El colegio tiene que estar. Así que bueno, entró a Santo Domingo y no me quiero que haya mucho, voy a contar dos anécdotas. Me toca curar. Dos anécdotas. Un día me llama, apenas entró, me llama Adriana y me dice, te quiero contar, Simona le habíamos diagnosticado celiaquía, iba al baño, le dolía la panza, bueno, estamos ahí contando. Me dice, te quiero contar que Simona estaba en el baño y empezó a tardar, entonces fui a ver qué pasaba y la encuentro sentada con el iPod en el baño. O sea, se había llevado el iPod de casa para escuchar música, por supuesto no podía hacerlo, pero se lo llevó. Y entonces me acuerdo que me quedé sin respirar y le digo, ¿y qué hiciste? Y entonces me dice, la reté. Bien, yo decía, bien, es el colegio, es el colegio. Así que bueno, esa fue una de las primeras anécdotas porque la inclusión es académica, es pedagógica, pero no es social. A Simona estaba bien que la retaran y eso también es respetarla a ella. Y la última anécdota que voy a contar, que pasó este año, es que cuando se hicieron el casting del concert, me dice Simona, terminan el casting, me dice Simona, soy Cinderela, ¿no? O sea, era Cenicienta. Yo, bueno, qué sé yo, después veré qué es y después veré No, me dice, mamá, soy Cinderela. Y siguió el año, iba a los ensayos, etc. Y entonces, bueno, estaba llenando el concert, digo, tengo que averiguar qué es. Y entonces le digo a Rena, haceme un favor, vos andá a buscarle al colegio, hacete la tonta y preguntar, porque yo siempre vivo como medio de ruta. Le digo, preguntá qué es. Y ella seguía diciendo que era Cinderela. Bueno, y era Cinderela. Y yo no le había creído. Y yo me quedé ahí como digo, ¿cómo aprendió el colegio? Que en realidad lo que yo en principio dije es imposible que pueda hacer, porque era un concert, porque se habla en inglés, porque el acto es en inglés, que ella fuera protagonista. Yo digo, esto fue el colegio que inventó e hizo y creó ese espacio para ella. Así que bueno, felizmente fue Cinderela en el concert y acá está Simo. Bueno. Nada más, eso les quería dejar, el colegio es muy importante y bueno, millones de agradecimientos. Bueno, así que siga. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gusta estar dentro del aula, verán que no me está
se me planteó y después empecé con el apoyo en la casa, de lo que iba trabajando en el colegio, reforzando lo que son los contenidos. Bueno, acá yo actualmente estoy terminando la secundaria de egresando junto a mi equipo de acompañantes, Belén y Flor. Bueno, Flor no puede estar, que somos las que estamos dentro del colegio. Este equipo no termina ahí. Es fenomenal, que hace años que venimos trabajando, si no hubiéramos emprendido esta trayectoria junto a Ana, Cata, Eugen, Barbie, y también la figura de la Escuela Especial 503 de la impulsora, que siempre trabajamos a la par. Más allá de cada una de las chicas del equipo que tienen sus objetivos dentro de consultoria a trabajar, siempre trabajamos con contenidos también para que Simona esté familiarizada y vaya a la escuela a aprender, al colegio a aprender y mostrar lo que sabe. Y sabemos bien, que siempre lo hemos hablado con Lau, de que ella siempre va una vez a la semana, entonces siempre trabajó a la par nuestra para ir y de a poquito trabajar con cada docente, en lo que es primaria, profesor en lo que es secundaria. La tuvimos en primaria y después volvió ahora a terminar el último año. Bueno, y acá más o menos yo me puse algunos recordatorios. Lo que yo quiero transmitirles es esto de que para poder trabajar en esa casa que hoy hablábamos, hablaba Vivi en un principio, es trabajar con empatía. Nosotros somos en el nexo que estamos tanto con la familia, porque a nosotros contrata la familia por medio de la obra social. Entonces cuando entras a una institución, sos alguien ajeno. Bueno, yo agradecer que siempre fui una persona más, y creo que mis compañeras acompañantes también, y trabajar con empatía, mostrar cómo Simona aprende, cuáles son las necesidades de ella, y invitarlos a que la conozcan. A veces sabemos y respetamos que tienen miedos, que desconocen, pero bueno, nosotros estamos para acompañar ahí dentro y tenemos el equipo que acompaña por fuera. Hemos tenido, sí, roces o no, o uy, me olvidé, pero no importa, mientras ella esté bien y ella siempre saca el lente, también dejo de hablar de vos. Mientras ella esté con esa sonrisa dentro del aula y con ganas de aprender, a todas nos ilumina. Bueno, y en cuanto al equipo, también que tenemos acá la foto de alguien quien nos acompañó y marcó un camino y lo sigue marcando para seguir trabajando y, como decimos, a seguir estudiando, y abrió muchas puertas. Ella siempre nos mostró un camino en el que nosotros la acompañamos. Entonces, bueno, quería comentarles eso, que aprendimos tanto de Simona como de ella. Otra de las cosas que quería comentar, bueno, ella es María Hilda López de Sabando, nuestra Hildi. Esto de ser respetuoso cuando uno entra a la institución como acompañante, que veníamos diciendo esto de no es empleado de la institución, pero bueno, uno como profesional está ahí al pie acompañando a Simona. No somos una persona que va a estar diciéndole a la familia, ay no estuvo esto, Simona no adaptó, no, al contrario, siempre decir, bueno, hoy no se pudo, en la próxima Simona con esta actividad va a poder, hoy se la va a convocar de esta manera. Entonces, bueno, eso también, tanto sea para ambos lados, tanto para la familia como para la institución, uno hace un trabajo fenomenal en estos 12 años que fueron maravillosos. Bueno, vínculo de los bueno, también otra de los trabajos que realizamos son estas benditas reuniones que nosotros a principio de año corremos con decir, bueno, ya tienen los horarios, sabemos quiénes son los profesores, qué materias va a cursar, porque bueno, en este recorrido que hemos hecho
materias sí, las dejamos a un lado. No eran las materias para Simona, que no quiere decir que no sean para otro alumno. Y evaluó al siguiente, bueno, sí, esta la va a hacer porque sí, buscarle la manera. Entonces, con el equipo y el colegio fuimos seleccionando cuál va a ser el recorrido de Simo. Costó, y bueno, ahí no está Luján acá presente, pero lo volví loca con los horarios todos los principios de año más o menos. Entonces, bueno, el equipo está en un montón de cuestiones, no hacer solo lo que está dentro de un consultorio o el día a día en el aula. Y bueno, y para ahí contar que he tenido un montón de anécdotas con Simo. Una fue ahora en agosto, donde yo pedí permiso para tomarme una licencia por otro trabajo laboral, otra situación laboral, y le mando un mensajito acordado con la familia, con el colegio, que yo iba a estar, y me ponen, no te preocupes. Le digo, bueno, Simo, porque yo falto, vos podés avisarle a la profesora, no te preocupes, yo le aviso, quédate tranquila, que yo tengo 18 años y ya puedo sola. Entonces, sí, bueno, yo preocupada, que esté todo en orden, que esa semana no podía, le mandábamos por mail, y ella siempre tiene la manera de aceptar las cosas, de enfrentar, sin miedos, como dice esta charla, y todos los días aprendes algo nuevo de ella, siempre. Otra de las anécdotas de este año fue que tenía una ¿cómo se llama? Los de la carpeta, los separadores de carpeta que decía inglés. Simo, ¿qué pasó acá? ¿Qué estás haciendo? Me dice, yo este año voy a aprender inglés. Digo, bueno, las primeras no habíamos hablado de nada de inglés. Sí, dice, yo ya hablé con Teresa y le mostré. ¿Qué le mostraste? Y a ella le gusta ver muchas películas, entre ellas alguna de Disney, y lo que hacía era mirar la película, escuchaba la parte en inglés y utilizaba un traductor. Entonces copiaba, tanto en inglés como en castellano, pequeños recortes de la película que a ella le gustaba. Y yo digo, qué fenomenal. Y luego me dice, sí, es la forma de aprender. Dice, lo escucha, lo practica, palabras que le son conocidas, que ya las conoce de la película. Yo digo, bueno, qué bueno. Y bueno, son pequeñas anécdotas que van quedando y que nos dan aprendizajes. Y bueno, y con esto cerrar, porque bueno, Simo es todo lo que tanto el colegio, familia, amigos, compañeros recorrieron, construyeron, aprendieron alrededor de ella y le enseñaron algo y la hicieron la que soy y la que va a continuar. Así que bueno, nada, un poquito hablar de mi experiencia. Gracias. Cambien el micrófono o un testimonio de parte del equipo. El desafío que me planteó el trabajo con Simona como su psicopedagoga fue poder encontrar junto con ella la forma de construir un aprendizaje significativo, es decir, que le sirva para su propia vida. ¿Qué mencionó Simona? Particularmente que las personas con síndrome de Down no son ninguna una igual a la otra, que en cada una hay originalidad como en cualquier persona, que tienen sus propios sentimientos, razonamientos, tiempos, pensamientos. Y lo segundo que me ayudó un montón es a aprender a trabajar en equipo con el resto de las terapeutas externas, con las acompañantes, con el colegio y la familia. Soy Catalina Rodríguez, la fonoaudióloga de Simona. Simona me atrajo de una manera única. Su meta siempre fue muy clara, mejorar mi inteligibilidad y ahora para cumplir su sueño de ser cantante. Aprendo con ella a llevar una dinámica a las terapias de risa, charla y complicidad, viendo cómo sesión a sesión con dedicación y constancia logra cumplir con sus objetivos y que sus sueños se hagan realidad. Simona me ha enseñado que cada oportunidad y desafío es para crecer y superarse. Esto demuestra que hacen las cosas bien, que toman las mejores decisiones y mira, hoy iluminada por el sol, dirigiendo con la familia, está compartiendo vida y aventuras. Así que vamos, te felicito, te quiero. Me gusta la transformación.
voy por esa mariposa. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí por ahí hablar desde el otro lugar, desde la otra pata de esa tríada que hablamos al principio, que es el colegio. Contarles que les di varias vueltas a esto, a ver qué decía, cómo lo decía, qué contaba. Me desvelé un par de noches también, pero decidí entonces contar de una manera sencilla, simple y fácil mi experiencia como maestra de Simona, que esa es la realidad. Sumado, o para mostrar otra cara de la moneda, decirles que el ingreso de Simona al colegio no fue fácil, fue muy controvertido. De hecho, la familia, como lo cuenta Sole, intentó que su hija entrara en sala de 5 y el colegio se dijo que no. Sabemos que seguramente ha sido muy difícil, pero el colegio sentía que tenía que tomarse un tiempo para preparar esta situación para nosotros totalmente nueva. Así que ese fue el acuerdo al que hace referencia a su mamá. Y Simona entró en primer grado en el colegio, año 2012, si no me fallan las cuentas. Para todas las maestras, yo les voy a contar qué nos pasó a nosotras. Para nosotras, la verdad que fue un momento difícil. Creo que la palabra que nos definía lo que estábamos sintiendo era la incertidumbre. No sabíamos qué hacer, cómo hacerlo. ¿Qué hacíamos con unas niñas con síndrome de Down? No sabíamos cómo aprendía, no sabíamos si hablaba, si no hablaba. Así que a la incertidumbre se sumó el miedo. Esa es la realidad. Creo que un poco por eso es el título de esta charla. Pero bueno, a poco de andar, Simona empezó a corretear por los pasillos del colegio y la realidad es que los primeros temores así como más generales de a poquito fueron pasando. Vimos que Simona era totalmente extrovertida, que no tenía problemas para vincularse ni con los adultos ni con los chicos, que cuando hablaba se entendía bastante, que era también una gran preocupación que teníamos. Así que bueno, como yo no era su maestra, para mí estaba todo bien. Hasta febrero del 2017, año en que Simona iba a ser alumna por primera vez. Nosotros en el colegio siempre empezamos a preparar nuestro ciclo lectivo el 1 de febrero o el día hábil más cercano a esa fecha. Así que bueno, obviamente volvieron todos esos sentimientos de temor, de susto, que se convirtió en pánico, la verdad. Me sentaba creo que todas las mañanas por una hora con la maestra del año anterior, haciéndole millones de preguntas que me contestaba y yo la verdad que era lo mismo que la nada, porque en mí no surtía ningún efecto, porque yo seguía pensando, ¿y yo qué voy a hacer el primer día de clase con Simona? Que era lo único que me preocupaba. Antes de ese primer día de clase, la primera decisión que tomamos, acertada, fue invitarla una mañana al colegio, antes de que empezaran las clases. Entonces nos presentamos quienes íbamos a ser sus maestras, le mostramos cuál iba a ser su aula, le mostramos su banco, le mostramos los materiales con los que íbamos a trabajar, le presentamos al personal del buffet, porque ese año había cambiado, si no me equivoco, la concesión. Así que dentro de todo y en los rasgos generales, la entrada de Simona en el primer día de clase no fue bastante conocido todo lo que ella se fue encontrando. Para ella, no para mí, básicamente. Pero bueno, ¿qué contarles? Ese primer día de clase yo dije, bueno, una frase que me acompañó todo el día, que sea lo que Dios quiera. O sea, esto es así. Y la verdad que también empecé un poco enojada, me parece. No sé si es el término, pero bueno. ¿Por qué? Primero sentía que me habían acompañado poco, o no lo suficiente. Claro, nunca es suficiente. Después de un año puedo decir eso.
nunca nada es suficiente, pero bueno, en ese momento yo sentía eso. Y también, quizás la propia resistencia llevó a enojarme a enfrentar el cambio de todos los cambios que implicaban tener una alumna con síndrome de Down sentada en un banco, así como están ustedes ahora. Simona claramente iba a sacarme de mi zona de confort. Yo estaba empezando mi ciclo lectivo número 23 en el colegio, con lo cual tenía las cosas bastante aceptadas. Y bueno, Simona llegó a hacerme perder el equilibrio. ¿Qué hicimos? Con más dudas que certezas empezamos las clases. En la primera semana de clase ya algunas cosas empezaron a aclararse. Esos temores, empecé a darme cuenta, mejor dicho, que esos temores había que dejarlos de lado, porque Simona había que empezar a construir puentes entre ella y yo, puentes de empatía, puentes de ponerse en su lugar, para que ella pudiera aprender y yo pudiera enseñarle, que de última era el objetivo que teníamos, ella y yo. Y también me tenía claro, después de una semana de clase, algo que yo quería era que el pasaje de Simona por mi aula fuera lo más provechoso posible. Para eso, Simona tenía que salir, en diciembre de ese 2017, tenía que salir de esa aula más autónoma, o al menos era lo que yo me había propuesto, más autónoma y con más conocimientos que con los que iba a entrar. Entonces, bueno, acá no puedo dejar de mencionar un montón de conceptos nuevos que empezaron a aparecer dentro del aula y dentro de mi labor docente, que se instalaron de ahí en más, no por ese año, por todo el resto del trabajo en el aula. Una fue la articulación con los equipos de apoyo de Simona, Belén, Paz, no se recuerdan una vez más. Realmente el trabajo de ellos es crucial. Sin ellos, sin ellas, yo no hubiera logrado absolutamente nada. Lo primero que le pregunté a Paz, antes de encontrarme con Simona en el aula, no sé si Paz te vas a acordar, fue: ¿qué hago si no lo entiendo? Yo sabía que Simona no tenía una visión 100% clara, entonces a mí me preocupaba un montón no entenderle. ¿Y qué sentimiento iba a despertar en ella que yo no lo entendiera? Paz me dijo: ¿y qué harías con cualquiera de tus alumnos? Pedirle que lo repita. Bueno, una y 100 veces. Que te lo repita. Bueno, entonces eso a mí como que me relajó y yo dije: bueno, hagamos con Simona entonces lo que hacemos con cualquiera. Así fue que la retamos con el iPad. Otra anécdota fue, no sé si Marcelo te vas a acordar, un día yo entro del recreo, no le encontramos a Simona en el patio, se me alertas. Entro al aula, Simona pone el celular. Terminantemente prohibido el celular en el nivel primario del colegio. Simona pone el celular. Y yo: Simona, ¿qué haces acá? No me sale nada. Pero no porque no podía hablar, porque te sale macana. Así, bueno, no llamé. ¿Qué hubiera hecho yo con cualquier alumno? Me hubiera retirado el celular y hubiera llamado a su padre. Quise con Simona, le retiré el celular y llamé a su padre. Sí, entre los dos le dimos flor de reto dentro del aula y fin. Pero bueno, eso de ¿qué harías con cualquiera de tus alumnos? Eso para mí fue claro. Sí, bueno, eso mismo empecé a hacer con Simona. Bueno, al poco tiempo que decirles que todos los temores que teníamos, realmente, o que yo tenía, realmente se fueron transformando de a poco en una felicidad absoluta, porque cada logro de Simona, en verdad yo lo festejaba como un logro mío también, porque yo que había empezado lleno de miedo y pánico, sin saber qué hacer con esta melenita, cada logro de ella claramente era también un logro mío, que yo también festejaba junto con Simona. Bueno, después, no sé si podemos... Sí, me pareció que por ahí era interesante contarles 3 o 4 experiencias claras de trabajo mío en el aula con Simona. Teníamos que empezar a trabajar el concepto de fracción, Simona nunca lo había visto. Entonces yo lo primero que me pregunté fue cuál es el significado más accesible para ella
ella de gran concepto, bastante abstracto por cierto, cuál de todos los significados le vamos a enseñar. Entonces, tomamos la decisión, por supuesto, con el equipo, nada de todo esto es mío solo, y decidimos enseñarle que una fracción era una parte de un todo. Entonces empezamos con actividades de este tipo. Hay tantas manzanas de color rojo de tantas manzanas que hay en total. Una gran estrategia didáctica para trabajar con Simona fue la reiteración. ¿Sí? Ella reiterando, ¿sí? Se va haciendo de cada uno de los conocimientos. Así que bueno, muchas actividades de estas en un material que le habíamos dado a la familia para que fotocopien. Después de esto pasamos a situaciones un poco más abstractas. Ahí tenía que unir con flechas. ¿Cuántas figuritas hay de color? Unir con flechas. 6 de 6, 3 de 4 y 5 de 6. Ella tenía que contar y unir. Y acá ella estaba trabajando esta idea de que había una parte de toda una colección que le pasaba algo, no importaba qué a esta altura. Después de esta situación ya nos fuimos acercando cada vez más a lo que era el concepto de fracción. ¿Sí? En aquella imagen de allá dice, ahora pinta en cada figura la cantidad de partes que te pide. 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. Era pintar, a Simona le gustaba mucho pintar, así que hacíamos muchas actividades de pintura, de destreza. Y bueno, y de esta actividad pasamos ya directamente a la escritura de fracciones. ¿Sí? De esta manera logramos que Simona adquiriera el concepto de fracción. ¿Y el 90 pesos cuánto le dio que salga? Otra estrategia didáctica que usamos con Simona fue la anticipación de actividades o de textos. Ella los trabajaba en su casa o con el equipo o quien fuera, y cuando llegaba a la clase Simona podía participar a la par de sus compañeros porque ya lo había trabajado. Una consigna que le habíamos establecido es que cuando ella hacía alguna actividad distinta a la de sus compañeros, ella debía exponerla frente a sus compañeros. Debía contarle a sus compañeros lo que había hecho. Y bueno, y este video, después de este video, ¿cuánto video le sobra? ¿Sí? Bien. ¿Y qué cuenta había que hacer para eso? De vela. ¿Y qué cuenta había que hacer? ¿Y cuánto te dio? Y yo 30. ¿Sí? Y después estamos viendo los cálculos mentales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que sumar cuántos dígitos tengo acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? 0 más 0, 2, ¿Cuántos dígitos hay? 30. Un cálculo mental. Bueno, Simona se sentía feliz contarle a sus compañeros lo que había hecho. Bueno, una última experiencia. Que tenía que estar en antes del video. Pero bueno, no importa. Otra experiencia fue cuando había que enseñar el concepto de fracciones equivalentes. Entonces yo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se me ocurrió y lo que hice fue dividir al grupo en 3 equipos. Llevé 3 budines exactamente iguales y le di un budín a cada equipo. Fui por cada equipo y a cada equipo, además, el que escuchara el otro, le di la consigna de trabajo. El primer equipo, que era donde estaba Simona, tenía que dividir su budín en medios, otro equipo lo tenía que dividir en cuartos, por ejemplo, y otro equipo en sextos. Entonces después fui a cada equipo, de manera individual también, y le dije que separaran en un plato que tenían una porción para comer. El grupo de Simona debía separar un quinto, otro grupo debía separar 2 cuartos, otro grupo debía separar 3 sextos. Hicimos pasar a un integrante de cada equipo. En el equipo que estaba Simona, por supuesto, pasó Simona. Explicó cada persona lo que tenía que hacer, cada niño explicó lo que tenía que hacer al resto. Y después nos hice comparar qué parte del budín tenía cada uno para comer. Y bueno, llegamos a la conclusión, los chicos les ayudaban a Simona, ¿verdad? Simona llegó a la conclusión
los 3 equipos tenían la misma cantidad de budín para comer. Entonces, bueno, escribimos en el pizarrón y nos dimos cuenta que esas 3 fracciones entonces eran iguales, porque representaban la misma parte de un todo que fue de donde habíamos empezado el concepto de fracción. Bueno, estas fueron por ahí 3 experiencias bastante enriquecedoras, y creo que lo más grandioso, pensando en mi trabajo todo ese año con Simona, fue que todas esas estrategias que facilitaron su aprendizaje, en verdad facilitaron el aprendizaje de ella, pero también de todos sus compañeros. Entonces terminamos trabajando de la misma manera para todos. Bueno, si de inclusión se trata, y de eso me di cuenta cuando habíamos terminado el año, que yo terminé trabajando con Simona a la par que con sus compañeros, cuando se podía, cuando la actividad o el contenido lo permitía, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué decirles por ahí para terminar? Un gran aprendizaje de mi trabajo con Simona es que todos nuestros alumnos pueden aprender, y nuestro desafío es encontrar la manera en que mejor puede hacerlo cada uno. Y entonces vayamos hacia allá con cada uno. Si necesitamos que nuestra planificación se modifique, que se modifique la cantidad de veces que sea necesario. La prueba y el error y el miedo a perder el miedo a equivocarme, que no está mal si me equivoco, a mí me lo enseñó Simona. Porque yo antes, cada vez que tenía que modificar una planificación por algo, era azotes. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es que no te podés dar cuenta antes porque no sabés cómo aprenden tus alumnos. Los alumnos aprenden a medida que lo vas conociendo. Entonces, bueno, creo que Simona cambió mi ser maestra, de verdad. ¿Qué decirles a todos? No sé si hay gente acá, los maestros, pero bueno, que se anímense a equivocarse, anímense, porque cada Simona que se atraviese por el camino de ustedes se lo merece. ¿Sí? Se lo merece. Hola a todos, soy Ana Mulo, soy docente de secundario de Santo Domingo, estoy también muy nerviosa, pero me parece que valía la pena contar un poquito de la experiencia de Simona en secundario y la experiencia nuestra como docentes. Yo también recuerdo en nuestras reuniones de febrero, nosotros en Santo Domingo desde febrero comenzamos a prepararnos, en el año 18 nos cuentan que sí hemos llegado a secundaria. Nosotros tenemos muy pocas horas con los chicos. Yo doy clases y tengo 2 horas en el primer año. Y teníamos que recibir a Simona, queríamos recibir a Simona, pero empezaron a surgirnos muchos miedos, sobre todo saber si íbamos a estar a la altura, porque también era todo desconocimiento y porque teníamos que poder sentir si estábamos preparados para Simona. Así comenzamos. Yo en primer año y en segundo año doy ciudadanía, estoy 2 horas con los chicos por semana. Entonces la conocía Paz, ella estuvo acompañando a Simona en primero y en segundo, y empecé a conocer al equipo. La forma en que trabajamos es que yo anticipaba mis temas y las actividades que iba a hacer al equipo, y el equipo lo podía trabajar. Entonces, al igual que dijo Adri, llegaban a clases muchas veces con el material, con algún material, a veces eran láminas, a veces era un afiche, y lo que yo le proponía era que ella compartiera. A Simón siempre le encantó exponer, o sea, yo lo aprendí, a ella le encanta exponer y es muy buena exponiendo, de verdad lo hace muy bien, y los compañeros también aprenden con ella, porque ella expone. Entonces traía sus láminas y su afiche y nos contaba, a veces era para introducir el tema, a veces era para cerrar
formaba parte de nuestras clases. Y así fuimos trabajando, en primero y en segundo. Ciudadanía es una materia con contenidos re interesantes, son cercanos, hay muchas cosas significativas para trabajar en esa materia. Pero sí nos siguió avanzando, yo por un tiempo no fue mi alumna, solo la saludaba en el pasillo, y llegó a quinto, yo en quinto doy derecho. Otra vez muchas preguntas, porque ahora derecho es una materia muy técnica, muy compleja. Entonces las preguntas eran, otra vez, miedos y pensar en cómo hacemos, cómo hago si podíamos adaptar esa materia. Otra vez pudimos hacerlo. Para mí fue clave anticipar al equipo. Para mí fue re importante que el equipo de CIMO, Paz en el aula, Nair estuvo conmigo el año pasado en Derecho, para mí era clave si el equipo podía anticipar esos temas, porque entonces CIMO llegaba a clase y trabajábamos con algo que para ella era conocido, entonces de verdad ella se sumaba. Nosotros trabajamos mucho en grupo, sobre todo en primer y segundo año. A Simo le encanta trabajar en grupo, sobre todo cuando era más chica. Y a mí me gustaría hacer dos comentarios especiales ahora. Primero, agradecer siempre al equipo de Simo. Nosotros como docentes, sin la ayuda del equipo que trabaja fuera del colegio y sin el acompañante en el aula, no podemos trabajar nosotros, o sea, no nos alcanza con lo que nosotros podemos hacer en el aula. A mi Paz, desde el primer día, me acompañó incondicional, me enseñó, me ayudaba a poder conocer a Simo, hasta que yo pude, con los meses, llegar a conocerla a ella. Me enseñó qué era lo bueno, qué era lo que a ella le gustaba, qué quizás lo que le costaba. Y lo que nuestra mirada siempre fue, digo nuestra porque siempre trabajamos, o sea, con Paz en el aula y con el equipo. Yo trabajaba Ciudadanía, la llevaba su psicóloga Barbie. Entonces era con quien más contacto tenía. Y nuestra mirada siempre fue proponer actividades que sean significativas, que sean cercanas, pero que además sean desafíos, para generar situaciones en donde Simo siga aprendiendo, como lo podemos hacer con cualquier alumno, ¿no? Pero siempre pensar en dar posibilidades y permitir que tenga desafíos y que pueda crecer. Y también me gustaría valorar lo que son sus compañeros. A mí sus compañeros en primer año, cuando llega Simo a secundaria, y yo sabía que iba a estar muy poquito porque iba a estar 2 horas en el aula con ella, desde el primer día yo me pude apoyar en sus compañeros, porque son quienes la conocen, quienes la van a alentar a hacer las actividades, que saben cómo decirle, saben su humor, entonces saben cómo decirle, proponer una actividad y saben cómo hacer que se concentre cuando quizás ella no tiene ganas de trabajar. Y todos sus compañeros, cada uno a su forma, siempre la va apoyando y siempre la van acompañando. A mí me conmovía en especial, sobre todo en primero, que yo no conocía al grupo, la forma en que algunos varones siempre la acompañaron a Simo. Había formas de que lo hacían que yo creo que algún adulto quizás ni nos dábamos cuenta nosotros, pero ellos siempre, sus compañeros, estaban así, acercándole la carpeta o ayudándole a buscar el material que había quedado fuera del aula. Eso es muy conmovedor, porque uno ve el grupo, además de verla así. Me gustaría compartir, ¿teniendo tiempo? Sí, tenemos testimonios. No, una experiencia antes. Me gustaría compartir una experiencia del año pasado. El año pasado, Simo era alumna mía en quinto año.
yo también doy clases en segundo año, y en segundo año en Ciudadanía trabajamos un proyecto que se llama Discriminación a las personas con discapacidad. En ese proyecto trabajamos qué tipo de discriminación existe, cuáles son los prejuicios, cuáles son las barreras que las personas con discapacidad atraviesan día a día, y también llegamos a que es la inclusión en educación y también en el ámbito laboral. En ese proyecto que yo estaba trabajando con mis alumnos de segundo, la invitamos a Simo a que formara parte del proyecto. Entonces le propusimos a Simo que investigara sobre empleo con apoyo. El empleo con apoyo son distintas formas o dispositivos que en un organismo se pueden generar para dar espacio a una persona con discapacidad que trabaja, ¿no? Entonces Simo preparó el tema, prepararon el tema, armó su presentación de Google y vino un día a mi aula con compañeros que no son los de ella, con chicos de otro año, y nos expuso a todos qué era el empleo con apoyo. Lo hizo hermoso, nos permitió a nosotros aprender sobre eso y ella lo pudo exponer muy bien. ¿Te acordás, Simón? En ese proyecto hicimos algo más. Para mí era muy buena la oportunidad de invitar a sus compañeros a decir qué habían aprendido de Simón. Entonces los chicos en aquel momento de quinto año vinieron al grupo de segundo y nos contaron a otro grupo todo lo que Simón les había enseñado a ellos. Dijeron cosas muy lindas, un montón de cosas, pero en general lo que todos transmitieron es la alegría, es las ganas que Simón tiene cada día. Que cuando ellos están cansados, no tienen ganas de trabajar o llegan aburridos al colegio, siempre la veían a Simón y siempre estaba contenta, con ganas, sonriendo, y que las contagiaba, que Simón los y las contagiaba los chicos a poder trabajar. Así que ese es el mensaje de lo que Simón creo que nos contagia a todos. Comparto las palabras de Andy y todo lo que a nosotros nos permitió aprender Simo y todo el equipo. A nosotros como docentes nos dejan herramientas para ella, para poder intentar ser cada día mejor docente, y para todos los que vienen. Porque también creo que trabajar en algunas cosas en el aula pensadas en inclusión enriquecen siempre el trabajo en el aula con todos los chicos. Y ahora compartimos un testimonio, no varios testimonios. Uno de estos años me enseñó que hacer una persona más con paciencia, más perseverante. Ella es alguien que todo el tiempo está alegre, siempre, es dedicada, siempre consigue lo que quiere, y nada, como que refleja eso, entonces te dan ganas como de ser más parecida a ella. Es un gran ejemplo a seguir. Simo para mí fue una gran amiga y un gran ejemplo como persona y con un gran cariño. Simo me enseñó la importancia de la inclusión y la autosuperación a full. Simona me enseñó el poder del esfuerzo, de la resiliencia, y la verdad que si tengo que pensar en una sola palabra, la felicidad. Simona es una niña feliz y creo que contagia esa buena predisposición que tiene para estudiar. Me enseñó a la autosuperación. Y un poco eso, enseñarme que la diferencia no es tal, la diferencia la tiene uno en la cabeza. Simona corta toda distancia, rompe con toda diferencia. Simo me enseñó que a pesar de esos obstáculos que se presenten, siempre va a haber unas maneras de ganar. No una anécdota, sino
quería recalcar los muchos momentos que tuvimos en la clase cuando ella presentaba, pasaba al frente, que me quedo con eso. Y lo que más, digamos, le agradezco a ella es que nos haya permitido ir descubriendo primero quién era, qué necesitaba y en qué medida nosotros podíamos alcanzar el material, técnicas y una manera de escribir, de leer, que fue superando distintos límites en cada año. Sí, me enseñó a no bajar los brazos y a superarse cada uno, dependiendo de lo que tenga hasta adelante. Y significó una compañera, la cual está siempre alegre y siempre de humor. Bueno, trabajar con Simona fue uno de los desafíos como docente más interesantes, más significativos que tuve en los últimos años. En el primer momento, obviamente, como a casi todos, básicamente nos inundó el temor, si íbamos a poder desarrollar todo su potencial, si íbamos a poder establecer un vínculo fluido y significativo. Y ella nos demostró a cada paso, a cada momento, que las fronteras en términos de desarrollo de potencialidades no tienen límites, en tanto y en cuanto uno está dispuesto a aprender, a escuchar y sobre todo a valorar esa enorme riqueza que es la diversidad en un espacio áudico. Yo decimo, particularmente, aprendí el tesón, aprendí a valorar aún más la fuerza de voluntad y justamente el valor incalculable que tiene un espacio áudico, la diversidad. Simón me enseñó a valorar mucho más las cosas. Simón significó una gran expansión en amor. Me gustaría agradecerle por todos estos años y por todo el camino. Una buena anécdota que es en general fue el viaje en Buenos Aires en particular. Como que Simón estaba más libre, como que, no sé, estaba muy libre, muy unida a nosotros y la verdad la pasamos espectacular. Le agradezco su carisma. Simón me enseñó a no bajar los brazos nunca. Simón significó una amiga dentro del colegio. Muchas gracias por todos estos años que pasamos en el colegio. Simona es una niña feliz y ella contagia felicidad. Me gustaría leer un texto que armaron mis alumnos de segundo año sobre inclusión. Existen muchos prejuicios hacia las personas con discapacidad, en general por la ignorancia. Nosotros creemos que podemos incluir a las personas con discapacidad cuando les damos un espacio para que aprendan, a su manera. A veces necesitan más tiempo para aprender y también tenerles confianza. Si quieren hacer algo, hay que apoyarlos y tenerles paciencia cuando lo necesitan. Es muy importante que las escuelas sean inclusivas. Las escuelas tienen la oportunidad de cambiar la mirada y de incluir a todos. Si desde pequeños no hemos compartido la infancia ni el aula con personas con discapacidad, no jugamos con ellos, luego quizás es más difícil compartir. Muchas veces la sociedad no ayuda a la inclusión y las escuelas deben ser fuertes y lograr una real inclusión. Que todos podamos vivir lo mejor posible y sin barreras. Que todos podamos aprender y ser quienes queremos. Debemos respetar las diferencias, ya que todos somos diferentes en todos nuestros aspectos. Hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, a tener empatía. Lo que más necesitan las personas con discapacidad son oportunidades. Gracias. Empezamos a cerrar, y qué mejor que cerrar con quien hoy nos convoca, ¿no? Hablamos mucho de que Simo nos enseña a perder el miedo,
y los desafíos que fue planteándole a muchas de las personas que fueron compartiendo distintos momentos con ella, pero ¿qué es para Simón? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Hay que intentar por el mundo. Y no siempre puede pasar las cosas. ¿Qué puede pasar? ¿Que se caiga? No. Puede pasar, pero sí puedes hacer. Hace intentar por miedo. Y porque es divino celular, porque es como naturaleza, como el pasaje de baño. Y verdad que quería avanzar, ya que casi por sufrirlo, ya que es fácil. Esto sucedió en un viaje que Simón realizó el coche y fueron a Piedras Blancas, había un juego de una hamaca, que los chicos creo que también lo hicieron, que uno se amacaba y parecía que caías al vacío, ¿no? Entonces, pero el problema era que había que subir a 2. ¿Y querés contarlo vos? Sí. Lo cuento yo. No, bueno, el problema es que había que subir de a 2 y bueno, subieron Camilo y Pieri, Renata no pudo viajar y quedaba Simona. Entonces le digo, bueno, ¿alguno quiere subir de nuevo? Sube con Simona. Y ella me dijo, no. Yo le digo, mira, a mí me da miedo las alturas. Y me dice, no, y ahí me empieza a decir eso. Así que yo sacando el teléfono para filmarla me dio como una perorata de que había en el montaño y yo me voy a tener que subir. Así que estaba en la hamaca y yo decía, ya me divertí, le decía, ya me divertí. Y ella estaba fascinada en la hamaca al lado que ibas al vacío, ¿no? Así que bueno, yo gritándole al otro que ya me había divertido. Y Simona tiene eso, ¿no? Simona tiene, yo digo siempre que cuando a mí me pasan cosas, que a uno le pasan cosas, tiene como un cartel en la frente, ella le cuesta un montón de cosas que todos nos damos cuenta por su fenotipo, porque tiene síndrome de Down, y ella siempre está saltando los desafíos. A veces uno la ve en casa que camina de la cocina al cuarto y dice, yo voy a poder, y no sabes qué está haciendo, y por ahí está haciendo algo en el cuarto, ¿no, Simo? Está haciendo algo en el cuarto que quiere que le salga, y después pasa y dice, ya pude. O sea, ella es una maravilla, ella tiene una autoestima que es una maravilla, bien serio. Y contarles que hasta acá llegó esta alianza familia, equipo, colegio. Esta alianza. Pero hay otra en puerta. Esto no termina acá. Simo va a seguir estudiando. Simo va a ser el profesorado de danza con especialización en expresión corporal. Y la verdad que nos pone muy orgullosos por ella, porque sabemos que le encanta bailar, le encanta cantar. Así que ahí va a poder seguir sacando su potencial adelante. En las imágenes que pasaron mientras estaban hablando, ustedes vieron algunas de Simón con un micrófono, Simón con sus compañeros en un escenario. Bueno, Simón fue parte de los distintos concerts a lo largo del secundario, que es una actividad directiva, y este año Cinderella le tocó presentar al príncipe y bailar un vals a solas con uno de sus compañeros en medio del escenario. Y la verdad que fueron momentos sumamente emotivos, ¿no? Porque es como poder acompañar a cada uno en el desarrollo de sus habilidades, de sus potencialidades, es algo sumamente lindo. Y invitarlos a que se animen, a que pierdan el miedo. Hoy fue súper importante armar esta charla, fue todo un proceso y fue sumamente movilizante para todos los que de alguna manera estuvimos cerca de ella, aunque hoy no estén hablando acá. Porque nos dimos cuenta cómo a lo largo de todos estos años Simo había tocado nuestras vidas. No solo nosotros le habíamos tocado a ella, sino que era mucho más lo que ella había provocado en nosotros. Y creo que los testimonios
que se fueron compartiendo hoy tienen que ver con eso. Y creo que eso también es lo que a nosotros nos pone el nudo en la garganta a la hora de hablar, ¿no? Decir, bueno, wow, cuánto me llevé cuando creí que en realidad estaba dando. Y al mirar atrás nos damos cuenta de eso. Entonces la invitación es, si uno nos abrió la puerta, tal vez haya muchas otras personas que nos estén abriendo puertas y que no nos demos cuenta. Allá donde Adri hablaba de una resistencia, ¿no? Allá donde hay una resistencia o un miedo, seguro que hay alguna riqueza atrás por descubrir.